¿Qué tal a todos? Es un gusto poderlos saludar. Me complace mucho estar tratando este video. Y bueno, mi nombre es Ángel Gabriel Núñez Chávez, soy alumno del cuarto semestre del Complejo Regional Centro sede Tepeaca, perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y la razón de este video es para platicar algo muy interesante que ya estaremos viendo a continuación. Y se trata de características de corrientes artísticas, principalmente corrientes artísticas que surgieron en el siglo XX. Estas corrientes artísticas son las siguientes: el dadaísmo, futurismo y arte pop. Durante todo el video vamos a platicar un poquito sobre cuáles son las características principales de estas tres corrientes. Y comenzaremos con el dadaísmo. El dadaísmo surgió en 1916 y su precursor, en realidad, no hay un precursor establecido, y pero se puede decir que es Hugo Ball. Y bueno, ¿cuáles son las características principales del dadaísmo? El dadaísmo tenemos que en primera instancia es un movimiento de tipo interdisciplinario. ¿Qué se quiere decir con eso? Que no solo es una disciplina, sino también influyó en otras, como se puede decir que involucró a las artes plásticas, pintura, escultura, la literatura, y también era una oposición al arte tradicional. Es decir, en este tipo de arte no se buscaba la estética o enaltecer la belleza eh, de cada obra o belleza subjetiva, porque en este caso ya es más subjetivo, puesto que no es algo usual lo que se busca plasmar, y se manifiesta en formas de símbolos, letras. Esta corriente artística surgió en una época entre guerras, puesto que ya se daba inicio la Primera Guerra Mundial, y con efecto de esto, pues se dio pauta a que existiera el dadaísmo. A continuación veremos las características del futurismo. El futurismo era una visión encaminada al porvenir, o como bien lo dice el nombre de la misma corriente, hacia el futuro. Y esta, esta corriente fue un método de persuasión para darle origen al fascismo. Se dice que fue un antecedente del fascismo. Se dio en 1909, cuyo precursor fue un, un poeta italiano. ¿Y qué se busca enaltecer en esta corriente? Pues se busca enaltecer principalmente la fuerza, la velocidad, el tiempo, porque son características principales de esa época, puesto que es la consecuencia o el efecto que trajo consigo la segunda revolución industrial, que se da de 1970 a 1914. Entonces, durante esta época, muchos artistas manifiestan su parecer en obras que, que plasmen o que emanen de sí mismas la belleza de las máquinas. Esa es su finalidad. Y bueno, finalmente tenemos el arte pop. El arte pop ya surgió a mediados del siglo XX y era una crítica social. En esta corriente se buscaba reflejar los problemas que había en la sociedad de esa época. Es decir, con la llegada de el consumismo masivo y otros problemas sociales, dieron pauta a este arte.
Su principal temática era lo que tenía que ver con ciudades, el cine, la televisión, los cómics. Este arte era más que nada una representación de la cruda realidad que se estaba viviendo. Y las mezclas, bueno, se realiza con mezclas y combinaciones de pinturas con objetos de la vida real en la misma obra. Entre estas tres corrientes existen características en común. Por ejemplo, que se dan en épocas de crisis sociales, es decir, el arte pop se da en una época de postguerras, el arte eh, futurista se da antes de de la Primera Guerra Mundial, y el arte dadaísta surge eh, justo cuando existen conflictos bélicos internacionales. También se buscaba hacer una crítica social, y por esto se manifestaban las obras de esta manera. Y bueno, eso es el video del día de hoy, que espero sea de información útil y les haya agradado. Existen muchísimas más fuentes en las cuales pueden complementar este aprendizaje. Estas son las características principales, y el trasfondo de todas estas corrientes tiene que ver con un pensamiento moderno que buscaba darle un enfoque al arte a partir de una mentalidad más, más reciente, y dejar de lado el arte, em, el arte tradicional, que manifestaba principalmente la belleza estética y romantizaba cada obra de arte, pero con la llegada de estas características todo eso quedó en el pasado. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero les haya agradado este video.